Se dice mucho que esta temporada es mala, muchos incluso se la saltan, pero ¿realmente es tan difícil de ver? Hoy toca hablar de la primera temporada de The Office. Esta temporada experimental consta de solo 6 capítulos, de los cuales solo el capítulo piloto es prácticamente igual a la versión británica. De ahí en adelante, si bien comparten la misma base narrativa, como las características de algunos personajes y varias historias secundarias, los capítulos son muy distintos, pues tienen su propio estilo y diferentes historias principales. Se dice que la versión británica es más oscura e incómoda, mientras que la versión estadounidense evolucionó hacia una comedia, llamémosle, más esperanzadora. Pero esto sucede hasta la segunda temporada. Mientras tanto, durante 6 episodios tenemos este humor que es un poco más crudo y difícil de digerir. Pero en mi opinión, eso no significa que sean malos, simplemente son incómodos a propósito porque así venía la fórmula original, y esta temporada es el experimento de adaptación a un nuevo público. Prácticamente cada episodio tiene bastantes buenos chistes. Personalmente solo quitaría uno que es mi menos favorito, pero ahorita llegamos a eso. Haciendo el recuento de lo mejor de la serie, hay muchos buenos momentos que suceden aquí, así que vamos episodio por episodio. El episodio piloto es prácticamente una copia sin muchos cambios de la versión británica, con chistes que están bien adaptados y mejor logrados en esta versión. Un ejemplo es la escena donde Pam empieza a llorar porque le hacen la broma de que la van a despedir. Detalles como cuándo girar la cámara y una pulidita a los personajes hace que la versión estadounidense tenga una esencia propia. La historia es una pequeña presentación del lugar, donde nos muestran qué tipo de jefe es Michael, quien con su humor rancio se la pasa queriendo impresionar a todos, mientras que Ryan acaba de llegar como becario y justo empieza a circular el chisme de un posible recorte de personal, el hilo principal de la temporada. Desde este primer capítulo ya tenemos 2 de los elementos que mejor funcionan en la serie, la química entre Jim y Pam y esa personalidad tan genuina de Dwight. Diversity Day es el segundo episodio de la serie y para mí uno de los mejores. Se me hace una maravilla porque es de los más funables de la serie, con chistes que ni de pedo pueden hacerse hoy en día en la televisión. La historia arranca después de que alguien hizo la rutina cómica de Chris Rock en la oficina, la cual, si no lo has escuchado, es bastante racista, solo que cuando lo cuenta él es gracioso. Todo el personal debe asistir a una pequeña conferencia de Mr. Brown para hacer conciencia al respecto, pero como justo a Michael no le encanta cómo la imparten, hace su propia versión con un ejercicio bastante fuerte, donde literalmente les pone etiquetas de diferentes nacionalidades en la frente a todos. Este capítulo está lleno de pequeños detalles y chistes demasiado ingeniosos. La interrupción de Michael en la primera conferencia es una joya. Más ejemplos son cuando se va Kelly de la sala y Michael dice que si se va solo quedarán 2. También la etiqueta que le toca a Stanley es una mamada, y que Dwight crea que le tocó mujer después de hablar como australiano es de los mejores remates incorrectos, que nos muestran lo que la serie se atrevía a hacer en ese entonces. En este episodio todo está hecho para que te rías con culpa. Y un dato que me sorprendió saber es que BJ Novak escribió esto a sus 25 años. Healthcare es el capítulo más flojo de la temporada en mi opinión, y aún así sigue siendo entretenido con un par de buenos momentos. Michael pone a Dwight a cargo de escoger un plan de gastos médicos para los empleados, porque prefiere hacerse el desentendido y evitar la responsabilidad de dar malas noticias. Dwight se la pasa batallando con bromas de su enemigo, siendo la más recordable cuando escriben enfermedades inventadas que él tiene que leer en voz alta. Al final del capítulo tenemos también la sorpresa prometida de Michael, que ni siquiera él sabe qué es, cerrando con un momento incómodo, lo que es prácticamente el sello de esta temporada. The Alliance es otro capítulo no tan joya, pero tampoco saltable, donde Dwight le propone a su enemigo Jim formar una alianza ante la amenaza del recorte de personal, mientras vemos por primera vez al comité de planeación de fiestas organizando todo para el cumpleaños adelantado de Meredith, esto con la intención de subir el ánimo del personal. Jim se aprovecha de la alianza para molestar a Dwight y coquetear con el colchón de la oficina al mismo tiempo. La verdad que el cómo le ve la cara es gracioso durante el capítulo, sobre todo cuando se encierra en la caja, pero también se siente una satisfacción cuando se le voltea la situación al final. El capítulo Basketball es mi segundo favorito de la temporada, después de Diversity Day. La historia es sencilla. Los empleados de la oficina se enfrentan a los del almacén en un partido de básquetbol donde el perdedor deberá trabajar el sábado.
Al inicio vemos a Michael muy entusiasmado y seguro de sí mismo armando su Dream Team basado en estereotipos, mientras una rivalidad entre el ganado de la joven Pam va comenzando. Después de unos chistes cancelables con Stanley y Phyllis, el partido comienza con Dwight haciéndonos reír. Aquí vemos varios buenos momentos, como el pique entre Jim y Roy que va calentándose con empujones y una porrista indecisa. Y Michael siendo el peor jugador, claro, después de su supuesta arma secreta. El encuentro termina cancelado después de una más que clara falta hacia Michael, cuando por coincidencia iban ganando. Por suerte, al final nadie va a trabajar el sábado, porque no es como que eso vaya a evitar que haya recortes. Hot Girl es el último capítulo de esta corta temporada, que es cuando llega la hermosa Katy a querer vender bolsas en la oficina, lo cual Michael rechaza al principio, pero cuando la ve, prefiere incluso ofrecerle la sala de juntas para que monte su changarrito. Creo que aquí no podemos juzgar a Michael, realmente es como una versión nueva y mejorada de Pam. La trama es de nuevo muy sencilla. Michael, Dwight, Jim y hasta Roy se ven interesados en la vendedora. Pero son solo los dos primeros quienes comienzan su luchita por separado, creando momentos incómodos durante el proceso. Michael incluso compra una máquina expreso para impresionarla con el dinero que se supone debería ser para el mejor vendedor de la sucursal. Todo para que al final, después de que Pam le restregue su relación en la cara, Jim se anime a entrarle al juego con Katy, mostrándonos que a pesar de ser un simp de una, era galán de las demás, y realmente no tan teto como otros. Algunos datos curiosos de la temporada es que en el primer capítulo la vista exterior muestra otra oficina y no la que conocemos después con su pequeño estacionamiento. También, durante toda la temporada vemos personajes sin diálogos que después nunca vuelven a aparecer. Es triste saber que muchas personas prefirieron no seguir la serie porque simplemente no les gustó cómo se sentían al verla hasta este punto, siendo el principal motivo que Michael era demasiado intenso. Lo que, como ya sabemos, se fue ajustando con el tiempo hasta hacer que lo termines amando. En lo personal, esta temporada sí me gusta. Es corta y con un ritmo distinto, pero lo disfruto mucho porque me sigue haciendo reír. Muchas veces con detalles que no vi las primeras veces. Cada que reinicio la serie, la comienzo desde aquí. Para mí, no es una temporada saltable, ni que fuera la octava. ¿Y tú qué opinas? ¿Realmente es difícil de ver o también disfrutas del tono que maneja? Házmelo saber en los comentarios y recuerda suscribirte si quieres ver un poco más de esto. Muchas gracias y nos vemos pronto.